de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy con otro episodio al pequeño rebaño. En esta ocasión el capítulo 7 del libro Hechos de los Apóstoles. Este capítulo se titula Una amonestación contra la hipocresía. Y me acompaña el pastor Orlando González. Y quiero decirles que es una linda oportunidad el poder meditar en la palabra de Dios e iniciar con una oración. Dios eterno, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el don de la vida. Abrimos nuestro corazón a ti para ser ungidos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras los discípulos proclamaban las verdades del Evangelio en Jerusalén, Dios añadió su testimonio a las palabras de ellos y una multitud creyó. Muchos de esos creyentes primitivos se vieron inmediatamente separados de su familia y sus amigos por el celoso fanatismo de los judíos, y fue necesario proveerlos de alimentos y hogar. El relato declara: ningún necesitado había entre ellos. Y dice cómo se suplía la necesidad. Los creyentes que tenían dinero y posesiones los sacrificaban gozosamente para hacer frente a la emergencia, vendiendo sus casas o sus tierras. Traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles y eran repartidos a cada uno según había menester. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyos corazones están llenos del amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente como un medio de promover la obra del Evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva, y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Frente al ejemplo de benevolencia mostrado por los creyentes, contrastaba notablemente la conducta de Ananías y Zafira, cuyo caso, registrado por la pluma de la inspiración, dejó una mancha oscura en la historia de la iglesia primitiva. Juntamente con los otros, estos profesos discípulos habían compartido el privilegio de oír el evangelio predicado por los apóstoles. Habían estado presentes con otros creyentes cuando, después de que los apóstoles hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los presentes habían sentido una profunda convicción y bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, Ananías y Zafira habían hecho una promesa de dar al Señor el importe de la venta de cierta propiedad. Más tarde, Ananías y Zafira agraviaron el Espíritu Santo cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar
su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. Pensaban que habían sido demasiado apresurados, que debían considerar nuevamente su decisión. Discutieron el asunto y decidieron no cumplir su voto. Notaron, sin embargo, que aquellos que se despojaban de sus posesiones a fin de suplir las necesidades de sus hermanos más pobres eran tenidos en alta estima entre los creyentes, y sintiendo vergüenza de que por sus hermanos supieran que sus almas egoístas les hacían dar de mala gana lo que habían dedicado solemnemente a Dios, decidieron deliberadamente vender la propiedad y pretender dar todo el producto al fondo general, cuando en realidad se guardarían una buena parte para sí mismos. Así se aseguraran el derecho de vivir del fondo común y al mismo tiempo ganarían alta estima entre sus hermanos. Pero Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios. Mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. Cuando Ananías vino con su ofrenda, Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. Entonces, Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti?, preguntó Pedro. No se había ejercido ninguna influencia indebida en Ananías para compelerle a sacrificar sus posesiones para el bien general. Él había procedido por su propia elección, pero al tratar de engañar a los discípulos, había mentido al Altísimo. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué os concertáis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. La sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de la ira de Dios era necesaria para impedir que la joven iglesia se desmoralizara. El número de sus miembros aumentaba rápidamente. La iglesia se veía en peligro si en el rápido aumento de conversos se añadían hombres y mujeres que mientras profesaban servir a Dios adoraban a Mamón. Este castigo testificó que los hombres no pueden engañar a Dios, que Él descubre el pecado oculto del corazón y que no puede ser burlado. Estaba destinado a ser para la iglesia una advertencia que la indujese a evitar la falsedad y la hipocresía y a precaverse contra el robar a Dios. Este ejemplo del aborrecimiento de Dios por la codicia, el fraude y la hipocresía
no fue dado como señal de peligro solamente para la iglesia primitiva, sino para todas las generaciones futuras. Era codicia lo que Ananías y Zafira había acariciado primeramente, el deseo de retener para sí mismos una parte de lo que había prometido al Señor, lo llevó al fraude y la hipocresía. Dios ha dispuesto que la proclamación del Evangelio dependa de las labores y dádivas de su pueblo. Las ofrendas voluntarias y el diezmo constituyen los ingresos de la obra del Señor. De los medios confiados al hombre, Dios reclama cierta porción, la 10ª parte. Los deja libres a todos de decir si han de dar o no más que esto. Pero cuando el corazón se conmueve por la influencia del Espíritu Santo y se hace un voto de dar cierta cantidad, el que ha hecho el voto no tiene ya ningún derecho a la porción consagrada. Las promesas de esta clase, hechas a los hombres, son consideradas como obligación. ¿Y no son más obligatorias las que se hacen a Dios? ¿Son las promesas consideradas en el tribunal de la conciencia menos obligatorias que los acuerdos escritos de los hombres? Cuando la luz divina brilla en el corazón con inusitada claridad y poder, el egoísmo habitual afloja su asidero y hay disposición para dar la causa de Dios. Pero nadie piense que podrá cumplir sus promesas hechas entonces sin una protesta de Satanás. A él no le agrada ver edificarse el reino del Redentor en la tierra. Él sugiere que la promesa hecha es demasiado grande, que puede malograr los esfuerzos por adquirir propiedades o complacer los deseos de la familia. Es Dios quien bendice a los hombres con propiedades y lo hace a fin de que puedan dar para el avance de su causa. Él envía la luz del sol y la lluvia. Él hace crecer la vegetación. Él da la salud y la habilidad de adquirir medios. Todas nuestras bendiciones proceden de su generosa mano. A su vez, quiere que los hombres y mujeres manifiesten su gratitud, devolviéndole una parte como diezmos y ofrendas. Ofrendas de agradecimiento, ofrendas voluntarias, ofrendas por la culpa. Si los medios afluyeran a la tesorería de acuerdo con este plan divinamente señalado, a saber, la 10ª parte de todos los ingresos y ofrendas liberales, habría abundancia para el adelantamiento de la obra del Señor. Pero el corazón de los hombres se endurece por el egoísmo, y como Ananías y Zafira son tentados en retener parte del precio mientras pretenden cumplir los requerimientos de Dios. Muchos gastan dinero pródigamente en la complacencia propia. Los hombres y mujeres consultan sus deseos y satisfacen su gusto, mientras traen a Dios, casi contra su voluntad, una ofrenda mezquina. Olvidan que un día Dios demandará estricta cuenta de la manera en que se han usado sus bienes y que la pitanza que entregan a la tesorería no será más aceptable que la ofrenda de Ananías y Zafira. Del severo castigo impuesto a estos perjuros, Dios quiere que aprendamos también cuán profundo es su aborrecimiento y desprecio de toda hipocresía y engaño. Al pretender que lo habían dado todo, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y como resultado perdieron esta vida y la venidera. El mismo Dios que los castigó condena hoy toda mentira. Los labios mentirosos les son abominación. Declara que en la santa ciudad no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira. Aferrémonos a la veracidad con mano firme y sea ella parte de nuestra vida. Practicad el disimulo y jugar al tira y afloja con la verdad.
para acomodar los planes egoístas de uno, significa provocar el naufragio de la fe. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. El que declara falsedades vende su alma a bajo precio. Sus mentiras pueden parecerle útiles en caso de apuro. De esta manera les parecerá que adelantan en sus negocios, como no podrían hacerlo mediante un proceder correcto. Pero llega finalmente al punto en que no puede confiar en nadie. Al ser él mismo un falsario, no tiene confianza en la palabra de otros. En caso de Ananías y Zafira, el pecado del fraude contra Dios fue castigado inmediatamente. El mismo pecado se repitió a menudo en la historia ulterior de la Iglesia, y muchos lo cometen en nuestro tiempo. Pero aunque no sea acompañado de una manifestación visible del desagrado de Dios, no es menos horrible a su vista ahora que en los tiempos de los apóstoles. La amonestación se ha dado. Dios ha manifestado claramente su aborrecimiento por este pecado, y todos los que se entregan a la hipocresía y a la codicia pueden estar seguros de que están destruyendo sus propias almas. El Rey de Reyes y Señor de los Señores nos invita a tener una experiencia de fidelidad y de honestidad con Dios. Nuestras promesas para Dios permanecen. El negarnos a ellas, el no cumplirlas, trae consecuencias eternas. Venid a mí, nos dice el Señor hoy, y estemos a cuentas. Que el Señor te bendiga y te guarde, pero que el Señor también haga resplandecer sobre ti su gloria, y que nuestra experiencia de entrega y de fidelidad con Él cada día sea el complemento de una unión indivisible con el Eterno. Oremos. Amoroso Padre, Señor, permítenos reconocer que todo lo que tenemos viene de tu mano, que nuestro trabajo, la fuerza, nuestra salud, nuestra vida, todo depende de ti. Por lo tanto, que espontáneamente salga de nuestro corazón en forma de gratitud el traerte a ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y apartar la codicia y el orgullo de nuestra vida de tal manera que haya abundancia en tu casa y que todos podamos compartir, Señor, que no haya necesidad entre ninguno de nuestros hermanos, porque estaremos dispuestos a proveerles de aquello de que tu mano nos da. Señor, gracias por el don de participar de tus bienes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones. Bendiciones.